Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Miguel Ángel Calle, director de la editorial La Mano Invisible. Y eh, estábamos diciendo hace un rato, vamos a seguir con nuestro amigo Paul, hablando de su libro Raíces Teocráticas del Orden Político Moderno. Para lo cual, quería conversar con Paul. Esto tiene unos 20 años de evolución. Hace 20 años sacaste un libro muy interesante que ganó un premio Así es, con esta idea. A ver, cuéntanos la historia, por favor, Paul. este libro surge a su vez de otro trabajo anterior que lo hice muy joven, ¿no? Y de ahí salió un capítulo que es el libro que tú te refieres, que tenía un título bien complicado, larguísimo de paso, pero que es la base de este trabajo, que, que en esencia lo que he hecho es obviamente aumentarle, porque ha habido O lectura, sea, desarrollo, es la misma información. espina dorsal, digamos, y Tal cual, lo has ¿no? desarrollado. Obviamente, desde que salió ese libro, el 2005 Sí, claro, exactamente, sí o me sea, hace acuerdo. 20 Sí, sí, años, sí. yo he venido revisándolos, porque es un tema que a mí siempre me ha fascinado y, y era consciente que es un tema que había que dedicarle, a ver, la vida, a simplificar la cosa y hacerlo dramático, pero es cierto, hay cosas que son de esa magnitud. Y bueno, desde ese momento he estado revisándolo, afinándolo y todo, porque a mí, yo era consciente que ese trabajo del 2005 era un trabajo inicial, obviamente tenía la base, la tesis, eso no ha cambiado, ¿no? La matriz está tal Eso es lo que cual, te quería preguntar. El eje central no ha variado. no, para Lo has nada. mejorado, pero No, no es que no, hayas hecho un giro. no, lo he mejorado en la medida que he podido acceder a información que en su momento no No tenía. estaba No disponible. estaba disponible, era complicado, ¿no? Y claro, como te decía hace unos días, lo que he hecho es que el tiempo juega a mi favor, ¿no? Y ese jugar a mi favor es tener nuevo material que en su momento no Pero tenía. mira qué interesante, ¿ah? 20 años y la idea ha sido la misma. No, además La has que profundizado, la has mejorado, pero sigue siendo la hay idea. un detalle, cuando yo trabajaba este texto en su primera versión, a la verdad estaba bastante solo. Ok, O ok. sea, todo era un trabajo muy particular, ¿no? De andar buscando y demás, ciertos detalles, como que era una especie de obsesión mía sobre el tema. Y en el camino, a lo largo de todos estos años, fueron apareciendo una serie de textos que jugaban en la misma línea, ¿no? Unos más que otros, obviamente, pero como que no solamente era que yo buscaba, sino que veía que realmente en el mundo, o sea, porque a ver, en el Perú no se produce mucho, casi nada de este Claro, material. sí, es raro Entonces veía en países, España, Argentina, Francia, que habían temas. Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha habido ese material, pero ya podía acceder, pero había nueva bibliografía, o sea, muy fresca, ¿no? Y la política, lo que pasaba en el mundo real, apoyaba tu visión? ¿Cómo lo has Claro, visto ahí? porque también ese era lo interesante, cómo había estudios comparados de la historia en general con el presente. Yo que, Y, y hemos visto líderes mesiánicos siempre, y en los últimos años con crisis, ¿no? Crisis del 2008, ¿no? Que ya con estas visiones apocalípticas de la vida política aparecen pues los destructores como los salvadores del planeta, ¿no? Entonces siempre este tipo de visión del político que puede construir mundos al margen de la ley, siempre están. siempre va a estar ahí presente, ¿no? Y más, bueno, siempre digo, ¿no? La región se presta mucho para ese tipo de políticos, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Aunque ahora estamos viendo Estados Unidos también, que me parecía que era un país que estaba libre de estas cosas, estamos viendo otro Mesías, ¿no? Claro, porque hay una frase que viene la primera versión, el presidente Adams, entonces, en los Estados Unidos, John Adams, señalaba que, a ver, la planta del derecho constitucional o de la visión constitucionalista norteamericana es una planta oriunda del mundo anglosajón Ay, y ay, que no podía ser reproducida en otra parte, ¿no? Y se burlaba de los países de América Latina que que querían intentaban. copiar, ¿no? El esquema constitucional norteamericano de los padres fundadores, Porque ¿no? justo esa era la siguiente pregunta que tenía en mente. Era, tú comienzas el libro hablando de la génesis
del constitucionalismo, de la Constitución. ¿Nos puedes explicar un poco a qué haces referencia por supuesto, relacionado con lo que desarrollas en el Claro, libro, ahí ¿no? lo que hago un par de aguas, ¿no? De un par de aguas con relación a lo que modernamente se entiende por constitución y constitucionalismo, que algunos lo ligan a la Revolución Francesa hacia adelante y otros que asumen que es a partir de la gestación de la modernidad que hay un reacomodo de la visión legal Ya, ok. del esquema constitucional. Pero antiguamente también había todo un esquema constitucional muy claro, ¿no? Aristóteles hablaba de las constituciones, ¿no? La Edad Media tenía su propio Sí, sí, esquema yo le hacía un constitucional seguimiento hasta la Edad Media, pero tan y atrás no. sí, es muy antiguo, ¿no? Pero claro, las constituciones en la antigüedad no están ligadas a un documento precisamente, están ligadas a una manera de ser de las ciudades, ¿no? Porque se reivindica la individualidad de la ciudad y Oh, no de los particulares, de ya, los ya, ya. hombres en sí. O sea, la ciudad es que quien toma primero una entidad individualista, digamos, antes que el individuo. Antropomorfo, Ah, ¿no? qué loco. Es la ciudad la que puede ser feliz, es la ciudad la que está libre, o que es libre, es la ciudad la que es soberana, es la ciudad la que es tirana también, ¿no? Ok. Es la ciudad que adquiere los comportamientos de un particular. Y cuando lo mencionas acá en tu libro, ese génesis, estamos hablando ya del individuo, la transición de este concepto del todo de la ciudad hacia un individuo. ¿En qué momento estamos Claro, hablando? justamente esa es la irrupción de la modernidad, arrastra un ser humano totalmente identificado como particular, como individuo. Ya, ok. No, no como comunidad. Claro, esa es la ruptura, ¿no? Es el fin de la Edad Media, que ese renacimiento hacia adelante empieza a aparecer la figura del individuo como tal, ¿no? Un ser moral totalmente diferenciado de la comunidad. Hasta antes de eso el individuo no existía. Y ese individuo arrastra, ¿no? Y activa una serie de instituciones como el derecho que lo va a repotenciar como individuo. Y Claro. eso es interesante porque el derecho romano juega un rol muy importante en ese repotenciamiento. Lo curioso es que en el mundo romano de la antigüedad tenías el derecho romano por excelencia, la visión patrimonial del derecho romano, las libertades romanas, pero no tenías al individuo, Qué raro, ¿no? que eso surge en el siglo XVI. Justo me da pie al siguiente tema que me gustaría que nos comentes un poco, que es, siempre hablamos de modernidad, tú lo mencionas muy bien acá en el libro, pero nunca entendemos, o sea, lo que nos estás explicando es que la modernidad nace más o menos por esta época, pero ¿qué significa exactamente esa modernidad? Ya nos hablaste un poco del concepto del individuo versus el grupo humano, la comunidad, ¿no? A ver, por favor, explícanos un poco más. Justo esa parte es conflictiva, porque para muchos la noción de modernidad, me incluyo, es conflictiva en la medida en que nos colocan en un plano que la historia es lineal, ¿no? Sí, más o menos Eh, es y, año a año, ¿no? y no lo es tal, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero hay toda una tradición cristiana con relación a la linealidad de la historia y lo moderno, desde el punto de vista que me interesa, uso o me arriesgo a usar la palabra moderno porque no hay otra, o sea, es muy simple usarlo, ¿no? Pero esconde la trampa, ¿no? La trampa es la linealidad. Pero lo moderno en sí lo que encierra es esta irrupción del individuo que empieza a transformar realidades, Ok. empieza a hacer que la sociedad ya no sea una sociedad liderada por élites o incluso élites de pensamiento, élites económicas o Y que guerreras, aplicabas a sino todo que el tienes conjunto, una ¿no? masa, Ya. ¿no? Muy atomizada de particulares que también tienen un rol trascendental en esas sociedades, ¿no? Y que hace que lo que llamamos modernidad sea un campo donde la movilidad social empieza a generarse de una manera mucho más intensa que en periodos anteriores. Ese siglo XVI, el nacimiento de esta visión de lo moderno, de lo individual, y empieza ese periodo a transformar lo que hoy día es nuestro mundo. Ok. Entonces, el mundo que nos identificamos a lo largo de la historia surge ahí. Lo que está más atrás como que es más lejano, Más ¿no? nebuloso, ¿no? Pero también en ese periodo surge el enemigo del individuo, que es la noción autoritaria, Ya. centralizante del poder, que es el Estado.
y el cual tiene mucho poder que antes, digamos, porque cuando uno lee, los reyes tenían en teoría mucho poder, pero a la vez estaban muy restringidos, ¿no? Así es, ¿no? Esto era poca cosa con relación a lo que después va a ser el poder Claro, absolutista, ¿no? porque ahora, digamos, los peores ejemplos fueron a mediados del siglo XX, donde el Estado era todo y el individuo era nada. No, además había una diferencia, ¿no? Las guerras las hacían los príncipes con sus ejércitos Sí, y era nombre particular, y el digamos, ¿no? mundo de las ciudades, los individuos, los comerciantes seguía su propio camino. Sin embargo, hoy día las guerras, lo vemos por televisión incluso, son totalmente Sí, destructivas, no se involucran a todos, país contra, o sea, ¿no? son países enemigos y todo lo que está dentro del país es el enemigo del otro país, ¿no? Rusia, Así- Ucrania, por ejemplo, ah, ¿no? no, y es realmente perverso, ¿no? Una visión negra de lo que puede generar la guerra. Es decir, lo peor que se puede dar, bueno, nace con el surgimiento de un tipo de poder que lo abarca todo, que es el Estado. Y este origen de la modernidad, ¿tú crees que tiene que ver con un tema económico o es más moral, ético? Obviamente, cuando hablamos del individuo con relación al surgimiento de la modernidad, que tenemos la visión de una sociedad que hay un cambio social constante, la clave económica es primordial, Ok. ¿no? Y obviamente lo ético está presente, lo moral está presente, y es interesante, ¿no? Porque hay un autor que es Todorov, que cuando hace una indagación, Todorov escribe sus libros antes de fallecer, él fallece hace relativamente pocos años, y él descubre en sus pesquisas sobre el surgimiento de la individualidad europea, que es en el arte, en los trabajos de los artistas, de los pintores, donde surge el primer asomo de un individuo que se Ah, mira, identifica como tal, ¿no? ¿Y qué cómo lo interesante. hace? Pintando poniendo firma, nombre y apellido a sus cuadros. Antes eran anónimos y Antes eran estaba, anónimos, y totalmente era anónimos. el que lo regalaba, muchas veces eran los gremios, ¿no? A la iglesia, una capilla, y era el Claro. gremio, no había un representante, sí, y el autor también, el artista era anónimo también, ¿no? Entonces ahí hay un juego, ¿no? Entre el arte, ¿no? Por un lado, o sea, el hombre que produce arte, el artesano, en ese momento, fines de la Edad Media, y esa Edad Media también produce, es producto de los mercados. Las ciudades de la Edad Media son básicamente mercados, Mercado, sí. Bueno, la ciudad siempre tuvo son, ese componente son económico, villas comerciales, ¿no? Es un mundo de negociantes, de mercaderes. y otro tema muy interesante que tocas acá en el libro, Paul, tiene que ver con tú lo llamas la irrupción del orden jurídico. A qué estamos refiriéndonos ahí? Precisamente esa irrupción del individuo hace que el individuo necesita determinadas herramientas que les permitan tener la seguridad de que lo que logra con un particular pueda trascender más allá de su existencia terrena. Ok. Entonces, e inmediata incluso, ¿no? Poder vivir en paz, lo que han logrado poder gozarlo y transmitirlo, y eso necesita una base institucional lo suficientemente sólida para que eso fructifique. Entonces tú Yo, dices que la parte jurídica justamente avala ese mundo que se está... la base jurídica es clave, ¿no? Las instituciones propiamente dichas, ¿no? Ya, ok. El mundo de los contratos se dinamiza en ese periodo. Ya eran dinámicos antes, venían de atrás, había hablado de Roma, todo, pero será en el mundo del surgimiento de estos emporios comerciales, las grandes ciudades, Está, del mundo cuando medieval, aparece esta modernidad, ¿no es cierto? donde el contrato se afina. Y al Ok. afinarse nos estaba denunciando a su vez, nos estaba confesando que hay una sociedad mucho más rica en diferentes tipos de comportamientos, ¿no? Entonces el ser humano se especializa a un nivel realmente Ah, qué sumamente interesante, ¿no? Porque interesante. algo de lo que se habla mucho es que el contrato, los países desarrollados, el contrato tiene mucho peso, mucho valor, y mientras los países no desarrollados, un contrato realmente no vale nada o vale muy poco, ¿no? Comenzando por la palabra, que eso es clave, ¿no? Los contratos de palabra en Roma, la palabra valía oro, Ah, mira, ¿no? Y podías pasarla muy mal si no cumplías tu palabra. Eso, que es parte de un mundo rural, ¿no? El mundo de la antigüedad que va ligado incluso a patrones religiosos, por eso el nombre de raíces teocráticas, eso va a ir trascendiendo más allá de lo religioso ya. y va generando comportamientos. Y esos comportamientos lo que van a generar es a su vez es una serie de tradiciones, costumbres y hábitos
ciudadanos, de respeto a la palabra empeñada, a los contratos, a instituciones. Y que eso va, es lo que comentas acá como este surgimiento del mundo jurídico, o del orden jurídico. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia en lo que es Europa con el resto del mundo? Porque Europa, el gran legado de ese mundo europeo que estamos hablando, es el respeto a las leyes, a las normas, al derecho. Pero algo muy interesante, tú dices que te entiendo que esto va de abajo hacia arriba, o sea, primero Claro, naturalmente lo que ocurre y después las leyes rescatan esa forma porque de cuando entender el mundo. hablamos del mundo de respeto a normas al derecho en ese periodo, no existen los parlamentos todavía. No existe un ente legislador Claro, que los controla iluminados, ¿no? monopólicamente la producción de Ya, leyes, ok, ok. ¿no? O sea, la visión del derecho y la legislación es muy dispersa, es muy fina en ese Y sentido, por eso cada zona tenía ¿sí? sus propias parecidas pero diferentes, Una ¿no? zona como lo Leyes, que es Francia en el siglo XVI tenía cientos de jurisdicciones diferentes mira, y vivieron así hasta la llegada de la Revolución Francesa, que se unifica a la esa fuerza con situación, sangre y fuego, ¿no? que costó mucho y crea una visión de lo público totalmente Sí, es diferenciada. otra, que es más cercana a la que tenemos ahora como visión de lo Así es, público, ¿no? ¿no? Y que ha generado muchos problemas también, ¿no? No quiere Sí, decir que lo anterior era lo maravilloso, pero tener una institución como el Estado que tenga la capacidad de transformar la vida de la gente de la noche a la mañana es algo que no se conocía. claro, una vez más, ese es trasladar este mundo mágico al mundo de la política, ¿no? Creer que con estos iluminados van a cambiar el mundo. Es un poder que lo tienes desmesurado en Claro, potencia. O sea, en cualquier momento puede explotar y varias veces ha explotado en la historia de estos últimos 200 años. sí, es verdad, es verdad. Y uno de los grandes temores que hay ahora es justamente que de nuevo, por apareciendo un personaje tan exótico como Donald Trump, por ejemplo, hay mucho miedo de que asuma todos estos poderes que en teoría tiene el Estado, ¿no? Para mal, digamos. Claro, eso siempre es una prueba de fuego para la institucionalidad de un país, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica, un personaje como Trump, ¿no? Porque la prueba de fuego es hasta dónde la institucionalidad Puede- puede frenar, ¿no? Y bueno, ese es el ejercicio de la propia hay que institucionalidad. esperar. Bueno, el primer periodo de él no pasó nada porque tenía el Poder Judicial lo frenó, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo. Y yo creo que no será distinto. Habrá más ruido ahora, porque es visible que estamos ante un personaje bastante agresivo, Sí, claro, ¿no? Y con un mundo que ha cambiado mucho a diferencia de de hace unos su primer 4 o 8 periodo, años, ¿no? ¿no? Un mundo que hay una guerra que se está dando, que es importante en pleno continente europeo, y es un mundo que se ha resentido con relación a lo que es los mercados globales desde antes, y Trump está jugando precisamente para poner las cosas en peor, no en mejor, con relación a un mundo más integrado económicamente. Y como tú lo ves, todo lo que está pasando ahora, con lo que has escrito, sí encaja perfectamente con esta visión de Dance en el libro, ¿no es cierto? Eso es lo que Bueno, yo el entiendo. libro trata hasta el siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. La idea originalmente era una segunda parte, pero en las bases es eso, ¿no? O sea, cómo el poder, al fin y al cabo, termina siendo en el mundo occidental, ¿no? Una visión que siempre va a estar dentro de lo que vulgarmente llamamos política, ¿no? Todo el que aspira a un cargo se siente un salvador, Sí, claro, se siente un iluminado, hombre que ¿no? puede transformar las realidades para su pueblo, según su propia visión o su delirio, y la institucionalidad se acomoda, o él reacomoda la institucionalidad a su sueño. Y la cosa no es tan simple en la realidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que hace daño. Y hay unas sociedades que tienen instituciones muy frágiles que permiten que esa locura se convierta en realidad, Se ¿no? haga, ¿no? Que ese sueño personal se convierta en una pesadilla para todos los demás. Bueno, es muy interesante, amigos. Hemos conversado con Paul un buen rato. Esta es la primera, que espero que sea de muchas más para seguir conversando sobre el libro, los principales temas que toca en el libro y cómo muchas veces esto que a veces uno lo ve lejano de la realidad, muy lejano, que no tiene nada que ver con lo que pasa en el día a día, termina siendo una herramienta muy importante para entender a nuestros políticos y el mundo en el cual nosotros vivimos. Nos esperamos y por favor el link va a aparecer abajo para que puedan pedir el libro.
Muchas gracias, hasta luego.